Marido humilla a su esposa en el banco, pero el gerente descubre algo que lo deja arruinado. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta. Ricardo y Julia cruzaron las puertas del banco con pasos firmes, aunque solo uno de los dos llevaba la confianza grabada en el rostro. Ricardo avanzaba con el pecho inflado, con esa seguridad altanera que lo caracterizaba, como si el mundo entero estuviera a su disposición. Julia, en cambio, caminaba con la cabeza ligeramente gacha, las manos apretadas sobre su bolso y la mirada fija en el suelo, como si intentara desaparecer entre los demás clientes que esperaban su turno. El interior del banco estaba lleno de murmullos apagados y el sonido rítmico de los teclados siendo presionados por los empleados en sus escritorios. Una fila de personas esperaba pacientemente su turno, pero el ambiente se rompió en cuanto Ricardo se dirigió a uno de los cajeros con su tono de voz autoritario. «Vamos, Julia, apúrate, no tengo todo el día», dijo sin siquiera mirarla, como si fuera una molestia más que una compañía. La mujer aceleró el paso, aunque su rostro reflejaba un cansancio que no era físico sino emocional. Se detuvo junto a su esposo, mientras éste sacaba algunos papeles de su cartera de cuero, agitando los documentos en el aire con impaciencia. «Necesito hacer una transferencia», anunció con voz alta, asegurándose de que todos los presentes lo escucharan. «Pero hágalo rápido, no me gusta perder el tiempo con trámites innecesarios». El joven cajero, un muchacho de no más de 25 años, levantó la vista y sonrió con cortesía, aunque en su expresión se notaba cierta incomodidad. Tomó los documentos que Ricardo le extendía y comenzó a teclear en su computadora. Mientras tanto, Julia se mantenía en silencio, con los brazos cruzados y los ojos fijos en la pantalla que separaba a los clientes de los empleados. «Señor, ¿quiere verificar los detalles antes de confirmar la transacción?», preguntó el cajero con la intención de ser lo más profesional posible. «¿Para qué? Yo sé lo que estoy haciendo», resopló Ricardo con fastidio. Luego giró la cabeza hacia su esposa y sonrió con ironía. «No como mi mujer, que no entiende nada de dinero. Por eso está aquí solo para mirarme». Algunas personas en la fila voltearon discretamente, fingiendo no escuchar, pero la tensión en el ambiente era evidente. Julia cerró los ojos por un momento, sintiendo la humillación atravesarle la piel como un filo helado. No era la primera vez que Ricardo la menospreciaba en público, pero eso no lo hacía menos doloroso. Si dependiera de ella, estaríamos en la ruina. «Por suerte me tiene a mí, que sé cómo manejar el dinero», continuó Ricardo riendo entre dientes. Un murmullo recorrió el lugar. Algunos clientes se miraban entre sí con incomodidad, mientras que los empleados intentaban mantener la compostura. Nadie decía nada. Nadie intervenía. Tal vez porque ese tipo de situaciones eran más comunes de lo que deberían ser, o tal vez porque nadie quería involucrarse en lo que parecía ser un problema marital privado. Detrás del mostrador principal, en una oficina con paredes de vidrio, un hombre observaba la escena con el ceño fruncido. Era el gerente del banco, un hombre de edad mediana, con cabello entrecano y una expresión seria que denotaba experiencia. No le gustaba lo que veía. No le gustaba la manera en que aquel hombre hablaba con su esposa, ni la forma en que ella parecía haberse encogido dentro de sí misma, como si estuviera acostumbrada a ser tratada así. El gerente suspiró y tomó una decisión. Ajustó su corbata y salió de la oficina con paso firme, acercándose al área donde Ricardo seguía hablando en voz alta, con el mismo tono condescendiente. «La única razón por la que ella está aquí es porque soy generoso», declaró Ricardo, dirigiéndose a los clientes como si estuviera dando un discurso. «Sin mí no tendría un solo centavo». Julia bajó la mirada, sintiendo un nudo formarse en su garganta.
Sus dedos se cerraron con fuerza sobre la correa de su bolso, resistiendo la tentación de responder. Sabía que cualquier intento de defenderse solo haría que Ricardo se volviera aún más cruel. Así era siempre. Si se atrevía a contradecirlo, él encontraba la manera de ridiculizarla aún más, haciéndola parecer una tonta. Pero el gerente no estaba dispuesto a quedarse de brazos cruzados. Se aclaró la garganta y se acercó al mostrador, apoyando las manos sobre el escritorio de la caja donde Ricardo aún esperaba su transacción. «Disculpe, señor», dijo con voz calmada pero firme. «¿Podría acompañarme un momento? Me gustaría hablar con su esposa en privado». La solicitud cayó como una piedra en el ambiente ya tenso del banco. Ricardo arqueó una ceja, desconcertado, y luego soltó una carcajada incrédula. «¿Con ella?», repitió, como si la idea fuera absurda. «No pierda su tiempo. Yo soy el dueño de esa cuenta. No hay nada que deba discutir con mi esposa». El gerente mantuvo su postura, su expresión inmutable. «No, señor», respondió con frialdad. «Según nuestros registros, el titular de la cuenta es su esposa». El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo parpadeó varias veces, como si no hubiera escuchado bien. Julia levantó la vista lentamente, sintiendo que algo dentro de ella se despertaba después de mucho tiempo. Las miradas de los clientes y empleados estaban fijas en la escena. Nadie se atrevía a decir una palabra, pero la tensión era palpable. El rostro de Ricardo pasó del desconcierto a la confusión y luego al enojo. «Debe haber un error», espetó, con un tono que intentaba sonar seguro, pero que tenía un temblor evidente. «Yo manejo las finanzas. Yo decido qué se hace con el dinero». El gerente no se inmutó. «Señor, los documentos bancarios no mienten», dijo simplemente, extendiendo un papel sobre el escritorio. «Todas las cuentas están a nombre de la señora». Ricardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sus manos sudaban, y por primera vez en su vida, el control que siempre creyó tener se desvanecía frente a sus ojos. Miró a Julia, esperando verla igual de sorprendida que él, pero en su rostro había algo distinto, algo que le heló la sangre. Julia no parecía sorprendida, parecía satisfecha. Y fue entonces cuando Ricardo sintió, por primera vez en su vida, que el mundo que había construido sobre su arrogancia comenzaba a derrumbarse. Desde el momento en que Julia conoció a Ricardo, él supo exactamente cómo envolverla en su mundo. En los primeros meses de la relación, él la hacía sentir especial, indispensable, como si fuera la única persona en el mundo que realmente importaba. Era atento, protector, siempre pendiente de cada detalle. Con el tiempo, sin embargo, su protección se convirtió en control, su preocupación en dominio y su amor en posesión. Al principio, todo se disfrazaba de gestos inocentes. «No deberías gastar en eso, amor, yo me encargo de todo», decía con una sonrisa, tomando su billetera y pagando hasta los gastos más mínimos. Julia lo veía como un acto de generosidad, como la manera en que un hombre demostraba que podía cuidar de su esposa. Pero poco a poco, el control financiero se extendió a otras áreas. «No creo que ese vestido sea apropiado», mencionaba casualmente cuando ella se probaba ropa nueva. «Tu amiga Marta es una mala influencia», afirmaba, alejándola sutilmente de su círculo social. Y Julia, queriendo evitar discusiones, cediendo en cada pequeña cosa, sin darse cuenta de que con cada concesión, él ganaba más terreno. Los primeros años de matrimonio transcurrieron bajo una rutina en la que Ricardo dictaba las reglas sin que ella lo cuestionara. Julia estaba acostumbrada a vivir en la sombra de su esposo, a no tomar decisiones por sí misma, no porque no fuera capaz, sino porque él siempre la convencía de que era lo mejor. «Tú no tienes que preocuparte por nada, cariño. Yo sé lo que hago»,
Y ella, por mucho tiempo, creyó que eso era amor. Pero las fisuras comenzaron a aparecer cuando las palabras de Ricardo dejaron de ser consejos y se convirtieron en órdenes, cuando su generosidad se transformó en reproches. Todo esto lo tienes gracias a mí, sin mí no serías nada. La primera vez que lo dijo, Julia sintió que algo dentro de ella se estremecía. Fue un momento fugaz, una sensación apenas perceptible, pero ahí estaba. Y una vez que la semilla de la duda se plantó en su mente, fue imposible ignorarla. Las pequeñas resistencias comenzaron de manera sutil. Un día, en lugar de pedirle permiso para comprar un vestido, Julia simplemente lo compró. No era un gasto exorbitante, pero la reacción de Ricardo fue desproporcionada. ¿Desde cuándo tomas decisiones sin consultarme?, le preguntó con el ceño fruncido. Julia se encogió de hombros, como si fuera algo sin importancia, pero en su interior, por primera vez en años, sintió que había recuperado un fragmento de sí misma. Después de ese día, Ricardo se volvió más cuidadoso. Cada vez que notaba que Julia intentaba ejercer algún grado de independencia, encontraba la manera de recordarle quién tenía el control. Pero lo que él no notó fue que, aunque ella seguía cediendo, ya no lo hacía de la misma manera. Julia había comenzado a observarlo, a analizar sus palabras y sus intenciones, con una claridad que antes no tenía. Y aunque aún no tenía la fuerza suficiente para enfrentarlo, ya no era la mujer sumisa que él creía. El presente la trajo de vuelta de sus recuerdos cuando el gerente del banco se dirigió a ella con una voz firme pero amable. «Señora, me gustaría hablar con usted en privado». Julia sintió el peso de la mirada de Ricardo sobre ella. Él no estaba acostumbrado a que alguien le dirigiera la palabra sin su aprobación, y mucho menos que alguien sugiriera que su esposa tenía algo que decir que él no debía escuchar. «¿Para qué?», interrumpió Ricardo con una risa seca. «Cualquier cosa que tenga que decir, puede decírmela a mí. Mi esposa no entiende de estos asuntos». El gerente, un hombre de unos 50 años, con una expresión impenetrable, mantuvo su postura sin inmutarse. «Es una cuestión bancaria. La titularidad de la cuenta indica que debo hablar directamente con la señora». El gesto de Ricardo cambió en un instante. Su seguridad habitual se vio reemplazada por una sombra de impaciencia, como si no pudiera entender qué estaba ocurriendo. Miró a Julia, esperando que ella interviniera, que dijera algo para reafirmar su autoridad. Pero, para su sorpresa, ella no lo hizo. Julia no dijo nada, no afirmó que todo estaba bien, no le pidió permiso, solo se quedó ahí, con una expresión que él no supo leer. «Julia», dijo con una tensión disfrazada de amabilidad, «dile al gerente que no hay necesidad de esto. Dile que yo manejo todo». Por un momento ella titubeó. Años de costumbre la habían condicionado a seguir siempre la voluntad de su esposo, decir que sí, asentir con la cabeza, sonreír y evitar conflictos. Pero esta vez, algo dentro de ella se resistió. «Está bien», dijo finalmente. «Hablaré con el gerente». La expresión de Ricardo se endureció en el acto. Sus labios se tensaron, sus ojos se afilaron con incredulidad. Julia sintió cómo su pulso se aceleraba. Nunca antes había tomado una decisión sin mirar a Ricardo en busca de aprobación. Y ahora que lo había hecho, sintió algo extraño en el pecho. No era miedo, no era nerviosismo, era una especie de alivio, como si hubiera abierto una ventana en una habitación donde el aire llevaba años viciado. El gerente la invitó a seguirlo hacia una oficina privada en la parte trasera del banco. Julia caminó con paso medido, sintiendo en la nuca la mirada furiosa de su esposo. Cuando las puertas se cerraron tras ella, supo que había cruzado un umbral del que ya no habría vuelta atrás. El gerente tomó asiento frente a ella, con una expresión de calma que contrastaba con la tormenta de emociones que rugía dentro de Julia.
Señora Julia, dijo con un tono cuidadoso, necesito que me responda con total sinceridad. ¿Sabía usted que todas las cuentas bancarias vinculadas a su familia están exclusivamente a su nombre? Julia parpadeó. Su corazón dio un vuelco. Algo dentro de ella le decía que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. El silencio dentro de la oficina era denso, casi irrespirable. Julia sintió el peso de las palabras del gerente aplastando su pecho, como si el aire hubiera sido drenado de la habitación en un solo instante. Su mente tardó en procesar lo que acababa de escuchar. Todas las cuentas y bienes familiares estaban a su nombre, no al de Ricardo. A su nombre. La afirmación resonó en su cabeza como un eco interminable. Sus manos se entrelazaron sobre su regazo, frías y temblorosas. Miró al gerente con incredulidad, tratando de descifrar si se trataba de un malentendido, una equivocación, un error administrativo, pero la seriedad en la expresión del hombre le indicó que no lo era. Señora Julia, ¿usted estaba al tanto de esto?, preguntó el gerente con voz neutra, sin atisbos de juicio ni de sorpresa. Julia abrió la boca para responder, pero ninguna palabra salió. Su garganta estaba seca, su mente luchaba por encontrar un sentido a lo que estaba escuchando. Lentamente negó con la cabeza. No, balbuceó. Yo no sabía. El gerente asintió como si ya hubiera anticipado esa respuesta. Luego deslizó un folder con documentos frente a ella y le indicó que los revisara. Con dedos temblorosos, Julia pasó las páginas, viendo su propio nombre impreso una y otra vez, su firma al pie de contratos, autorizaciones bancarias, escrituras. Era ella quien figuraba como titular de las cuentas, como dueña legal de los bienes que Ricardo siempre había presumido como suyos. Julia sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Durante años, había creído que Ricardo tenía el control absoluto de su vida. Había soportado humillaciones, había permitido que la hiciera sentir incompetente, había dejado que la relegara a un papel secundario en su propio matrimonio, y ahora, de repente, descubría que todo lo que él usaba para someterla nunca le había pertenecido. Respiró hondo, intentando calmar la oleada de emociones que la invadía. Y entonces, de forma inesperada, su mente viajó al pasado. Recordó el día en que, poco después de casarse, Ricardo insistió en encargarse de los asuntos financieros. «No te preocupes por estas cosas, amor», le había dicho con una sonrisa condescendiente. «Es complicado, pero yo me encargo. Tú solo disfruta». Y ella, joven e ingenua, no había cuestionado nada. Le había parecido natural que él tomara las riendas porque así le habían enseñado que debía ser. Pero hubo un momento, años después, en que algo dentro de ella empezó a cambiar. Fue después de una discusión particularmente cruel. Ricardo, molesto por un gasto insignificante que Julia había hecho sin consultarle, la había llamado irresponsable, incompetente. «No tienes idea de cómo funciona el dinero», le había dicho con desprecio. «Si no fuera por mí, estarías en la calle». Esa noche, Julia lloró en silencio en su habitación, sintiéndose pequeña, atrapada. Pero en algún lugar profundo de su ser, una chispa se encendió. ¿Y si él estaba equivocado? ¿Y si ella era capaz de más de lo que él le hacía creer? A partir de entonces, empezó a prestar atención. En cada cita en el banco, en cada documento que Ricardo le pedía firmar sin siquiera leerlo, comenzó a observar los detalles. Descubrió que muchas veces los papeles estaban a su nombre, no al de él. Notó cómo, poco a poco, las cuentas que Ricardo manejaba estaban vinculadas a ella. Al principio, pensó que era una estrategia de él, una manera de controlar su dinero sin levantar sospechas.
pero algo dentro de ella le dijo que debía asegurarse. Con discreción empezó a leer, a investigar, a aprender. Descubrió que legalmente lo que estaba a su nombre solo podía ser manejado por ella. Y aunque nunca se había atrevido a confrontarlo, una pequeña seguridad se asentó en su interior. Ahora, de vuelta en la oficina del banco, entendía la magnitud de su descubrimiento. El gerente la observó en silencio, permitiéndole procesar la información antes de continuar. «Señora Julia», dijo finalmente, «según las regulaciones bancarias, ninguna de estas cuentas puede ser gestionada sin su autorización expresa». Julia lo miró con el ceño fruncido. «¿Qué significa eso exactamente?». El gerente entrelazó las manos sobre el escritorio y la miró con seriedad. «Significa que, aunque su esposo haya estado operando estas cuentas hasta ahora, legalmente no tiene derecho a hacerlo sin su consentimiento explícito». Julia sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Pero él siempre ha hecho transferencias, ha manejado el dinero, ha tomado decisiones». El gerente asintió lentamente. «Sí, pero solo porque usted nunca ha puesto un alto. Él ha actuado como si tuviera el control, pero en realidad, usted siempre ha tenido la última palabra. Si usted decide restringir su acceso hoy mismo, él no podrá tocar un solo centavo sin su permiso». Julia sintió que su corazón latía con fuerza. Todo este tiempo, Ricardo la había manipulado con la idea de que sin él no tenía nada. La había hecho creer que era dependiente, que él era el sostén, el dueño de todo. Pero en realidad, siempre había sido ella quien tenía el poder. Se quedó en silencio, procesando la revelación. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, una sensación de control se apoderó de su cuerpo. Respiró hondo y levantó la vista, con una expresión que el gerente no tardó en notar. Ya no había confusión en sus ojos. Ahora había certeza. «¿Qué necesito hacer para asegurarme de que él no pueda seguir usando mi dinero sin mi permiso?», preguntó, su voz firme, sin rastro de duda. El gerente esbozó una leve sonrisa de aprobación antes de responder. Julia salió de la oficina del gerente con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Cada paso que daba de regreso al salón principal del banco era una confirmación de algo que apenas empezaba a aceptar. Ella siempre había tenido el control, aunque no lo supiera. Respiró hondo y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que su espalda se enderezaba, que su mirada dejaba de ser esquiva. Había entrado a esa oficina como la mujer sumisa que Ricardo había moldeado, pero ahora salía con algo diferente, brillando en sus ojos. El murmullo del banco apenas la alcanzó cuando cruzó el umbral. El sonido de los teclados, las conversaciones bajas entre los clientes, el caminar de los empleados sobre el piso de mármol. Todo parecía igual que antes, pero para Julia el mundo había cambiado. Ricardo la vio salir y su expresión pasó de la impaciencia a la irritación en un instante. Desde el momento en que el gerente la había llamado aparte, él había permanecido en la sala de espera, lanzando miradas de desconfianza a todos los que se cruzaban con él. No le gustaban los secretos, no le gustaban las cosas que escapaban de su control. Cuando vio la expresión de su esposa, algo dentro de él se encendió con una alarma silenciosa. No era la Julia temerosa de siempre. Algo había cambiado. «¡Por fin!», exclamó con impaciencia. «¿Se puede saber qué te dijo ese hombre?». Julia no respondió de inmediato. Se limitó a caminar con calma hacia el escritorio del gerente, ignorando el tono exigente de su esposo. Ricardo frunció el ceño, molesto por su silencio. «Estoy hablándote, Julia. ¿Por qué te haces la interesante? ¿Qué te dijo?». El gerente, que la había seguido hasta el mostrador, decidió que ya no había razón para retrasar la verdad. Con un tono frío y profesional, dirigió su mirada a Ricardo y habló con una calma cortante. «Señor, es mi deber informarle
Aunque después de revisar los registros bancarios y la documentación correspondiente, hemos confirmado que todas las cuentas y activos asociados a esta institución están a nombre de su esposa. El banco entero pareció contener el aliento. Ricardo parpadeó varias veces, como si no hubiera entendido bien lo que acababa de escuchar. Su mandíbula se tensó, su cuerpo entero se puso rígido. ¿Qué dijiste? Su voz salió más baja de lo habitual, como si su cerebro aún estuviera procesando la información. El gerente se mantuvo impasible. Las cuentas bancarias, los activos financieros y cualquier movimiento económico vinculado a esta sucursal están exclusivamente a nombre de la señora Julia. Legalmente, usted no tiene ningún derecho sobre esos fondos sin su autorización expresa. El silencio en la sala fue absoluto. Hasta los clientes que esperaban su turno dejaron de lado sus conversaciones para observar la escena con discreta curiosidad. Los empleados, acostumbrados a no intervenir en asuntos personales, desviaron la mirada con incomodidad, pero el ambiente estaba cargado de expectación. Ricardo sintió que la sangre le hervía en las venas. No podía ser cierto, no tenía sentido. Esto es un error, soltó con una risa nerviosa, aunque su rostro reflejaba cualquier cosa menos tranquilidad. Yo soy el que maneja el dinero. Siempre ha sido así. El gerente no apartó la mirada de él. Los documentos no mienten, señor. Y los registros indican que la única persona con autoridad sobre estas cuentas es su esposa. Ricardo sintió un nudo en la garganta. Su mente trataba desesperadamente de encontrar una explicación. No podía ser. No era posible. Sus ojos se clavaron en Julia, buscando en su rostro la confusión que él mismo sentía, pero no la encontró. Julia no parecía confundida, no parecía sorprendida, parecía tranquila, y eso lo asustó más que cualquier otra cosa. Diles que es un error, dijo con un tono menos seguro que antes. Julia, diles que esto no tiene sentido. Pero Julia no dijo nada. Durante años, él la había acostumbrado a ceder, a justificarlo, a mantenerse en las sombras. Y ahora, en el momento en que más necesitaba que ella validara su versión de la realidad, Julia no lo hizo. El silencio que se formó entre ellos fue abrumador. Ricardo sintió su garganta cerrarse. Julia, insistió, esta vez con una nota de súplica en la voz. Diles que es un error, pero Julia no tenía intención de decir nada de lo que él esperaba escuchar. Le sostuvo la mirada y en lugar de la inseguridad que él siempre había conocido en ella, vio algo nuevo, algo que lo heló por dentro. Determinación. Fueron apenas unos segundos de silencio, pero para Ricardo se sintieron como una eternidad. Todo lo que había construido, toda la imagen de poder que había proyectado durante años, todo lo que había creído tener bajo control, estaba colapsando frente a sus ojos. Y Julia no hacía nada para detenerlo. Al contrario, respiró hondo y, con una calma que lo desquició aún más, desvió la mirada del rostro descompuesto de su esposo y se dirigió al gerente con una seguridad que nunca antes había mostrado. Quiero hacer una solicitud formal. El gerente asintió. Por supuesto, señora. ¿De qué se trata? Julia enderezó los hombros. Quiero restringir cualquier acceso de mi esposo a mis cuentas. A partir de ahora, él no podrá hacer ningún movimiento sin mi autorización directa. La bomba había caído. Ricardo sintió que su cuerpo entero se tensaba. «¡No puedes hacer esto!», rugió, olvidando la discreción y el público que los rodeaba. «¡No tienes derecho! Todo ese dinero es mío». Julia apenas lo miró. «No, siempre ha sido mío». El gerente tomó nota de la solicitud sin cambiar su expresión. «Voy a proceder con la restricción de acceso, señora. En breve quedará confirmado». Ricardo sintió el pánico instalarse en su pecho. Intentó tomar los documentos que
El gerente tenía sobre el escritorio, pero un guardia de seguridad que había estado observando la escena a distancia se acercó un paso en clara advertencia. «Señor, le sugiero que mantenga la calma», dijo con voz firme. Ricardo sintió la mirada de todos sobre él. Las personas en la fila, los empleados, incluso el guardia de seguridad. Estaba en exhibición, estaba expuesto, y lo peor de todo, estaba perdiendo. Julia, en cambio, sintió una ligereza que no recordaba haber experimentado en años. El poder que Ricardo había usado para someterla nunca había sido suyo. Era un reflejo, una sombra, una ilusión sostenida solo por su miedo. Y ahora ese miedo se había ido. Por primera vez en mucho tiempo, Julia sonrió. Ricardo sentía que el suelo se hundía bajo sus pies. El mundo que había construido a su alrededor, ese universo donde él era el dueño absoluto de cada decisión, de cada movimiento, de cada palabra que salía de la boca de su esposa, se tambaleaba frente a sus ojos. No podía ser cierto. No podía estar pasando. Julia debía estar equivocada. El gerente debía estar equivocado. Todos debían estarlo. El silencio en el banco seguía siendo denso. Pero ahora se sentía diferente. Ya no era solo expectación, era juicio, era burla, disfrazada de asombro. Era la mirada de decenas de testigos presenciando la caída de un hombre que, hasta ese momento, se creía intocable. Ricardo sacudió la cabeza, intentando recuperar la compostura, la seguridad que siempre lo había caracterizado. Su voz salió más fuerte de lo necesario, como si al elevarla pudiera compensar lo que estaba perdiendo. «Esto es una locura», soltó, mirando a Julia con una mezcla de incredulidad y furia. «Diles que esto no es cierto. Diles que no puedes hacerme esto». Julia se mantuvo impasible. No había ira en su expresión, no había venganza, solo una serenidad que lo desquiciaba aún más. «No hay nada más que decir, Ricardo». Él soltó una risa amarga, incrédula. «¿Nada más que decir? Por supuesto que hay cosas que decir. Por años he manejado ese dinero, he tomado todas las decisiones financieras, y ahora vienes a decirme que, de repente, no tengo derecho a nada». El gerente intervino con su tono profesional, imperturbable ante la desesperación de Ricardo. «Señor, el derecho sobre estas cuentas siempre ha pertenecido a la señora Julia. Usted ha operado bajo la presunción de que tenía acceso ilimitado, pero la realidad es que solo ha podido hacer movimientos porque ella nunca presentó objeción. Hasta ahora». Ricardo sintió que un sudor frío se deslizaba por su espalda. Nunca había sentido tanto pánico en su vida, ni siquiera cuando había enfrentado problemas laborales o situaciones complicadas con clientes. Siempre había tenido un plan, una salida, una forma de manipular las circunstancias a su favor. Pero en ese momento no tenía nada. «Esto no puede estar pasando», murmuró, más para sí mismo que para los demás. Y entonces vio cómo Julia estiraba la mano, con un gesto tan simple como definitivo. Su tarjeta. Él aún la tenía en su billetera, como siempre, porque aunque el dinero estaba a nombre de ella, él era quien lo manejaba, era quien lo usaba. Nunca había imaginado que Julia tuviera la audacia de arrebatárselo, pero ahí estaba, esperando, ordenando. Por primera vez, Ricardo vio en los ojos de su esposa algo que nunca había visto antes: autoridad. Su mano tembló ligeramente cuando sacó la billetera y extrajo la tarjeta dorada que tantas veces había usado sin pensarlo dos veces. Miró el pequeño rectángulo de plástico como si aún pudiera aferrarse a lo que representaba, a lo que había significado para él: poder, control. Pero Julia no se movió. Seguía esperando, con la misma paciencia implacable. Él tragó saliva y, en un último intento de recuperar el dominio de la situación, intentó apelar a la compasión. «Julia, piénsalo bien.
No necesitas hacer esto. Podemos hablar, arreglar las cosas. No hay necesidad de llegar a este punto. Ella no respondió. El silencio de su esposa fue peor que cualquier palabra que pudiera haber dicho. Al final, Ricardo supo que no tenía escapatoria. Con un gesto torpe, casi mecánico, dejó caer la tarjeta en la palma extendida de Julia. Ella la sostuvo con firmeza, sin emoción en su rostro, y luego la entregó al gerente con una tranquilidad abrumadora. Quiero proceder con el bloqueo inmediato de su acceso a mis cuentas. El gerente asintió. Enseguida, señora. El sonido del teclado al ser presionado por el gerente fue el sonido más aterrador que Ricardo había escuchado en su vida. Cada clic, cada confirmación en la pantalla era como el golpe de un martillo cerrando su destino. «Listo», anunció el gerente. «El acceso ha sido revocado. A partir de ahora, el señor Ricardo no podrá realizar ningún movimiento financiero sin su autorización explícita». El murmullo en el banco se hizo más evidente. Algunos empleados intercambiaban miradas de sorpresa, otros contenían sonrisas discretas. Los clientes que antes observaban en silencio ahora parecían más animados, como si hubieran presenciado un acto de justicia inesperado. Y Ricardo sintió que su vida entera se desmoronaba. Las piezas del rompecabezas que siempre había dado por seguras se estaban cayendo una por una. Julia ya no era la mujer frágil y sumisa que él podía moldear a su antojo. No. Ahora era alguien completamente distinta, y lo peor de todo era que él nunca lo había visto venir. «No puedes hacerme esto», murmuró, casi sin voz, sintiendo la desesperación apoderarse de su cuerpo. Julia lo miró con la misma calma con la que había tomado la tarjeta de sus manos. «Ya lo hice». Ese fue el golpe final, el instante exacto en que Ricardo supo que lo había perdido todo. El aire fresco golpeó el rostro de Julia en cuanto cruzó las puertas del banco. Sintió la brisa en su piel, un contraste marcado con el ambiente denso y cargado que había dejado atrás. Sus pasos eran firmes, pero dentro de ella las emociones se arremolinaban como una tormenta silenciosa. No era solo alivio lo que sentía, no era solo la satisfacción de haber recuperado lo que era suyo. Era una mezcla compleja de emociones, de cicatrices invisibles, de recuerdos enterrados que resurgían con cada latido de su corazón. Durante años había soñado con ese momento sin siquiera saberlo. Había imaginado la posibilidad de liberarse del control de Ricardo, de ser dueña de su propio destino. Pero el miedo siempre la había frenado. La voz de su esposo resonaba en su mente, recordándole lo insignificante que era sin él. «No puedes vivir sin mí, Julia», le decía con esa sonrisa condescendiente que ahora, vista con claridad, no era más que una máscara de manipulación. «Sin mí no serías nada». Cerró los ojos por un momento, recordando los años en que esas palabras la habían paralizado. Recordó la primera vez que sintió que algo no estaba bien. Estaban recién casados y ella, emocionada, había hablado sobre buscar un trabajo, sobre la posibilidad de aportar económicamente. Ricardo había reído, no una risa amable, sino una risa que la hizo sentir pequeña. «¿Para qué? Yo gano suficiente para los dos. No tienes que preocuparte por esas cosas, amor». Y en ese momento, ella creyó que era un gesto de amor, creyó que era protección, que él realmente quería lo mejor para ella. Pero con el tiempo, entendió que no era amor, era control. Luego, vinieron las pequeñas restricciones. «Ese vestido no es apropiado para ti», decía, y ella, sin saber por qué, lo dejaba colgado en el armario. «No necesitas salir con tus amigas todo el tiempo». Y poco a poco, su círculo social se redujo hasta que se dio cuenta de que estaba sola. «Yo me encargo del dinero, tú solo confía en mí». Y sin darse cuenta,
Había entregado su independencia sin resistencia. Los años pasaron, y cada vez que ella intentaba recuperar un poco de sí misma, él se encargaba de recordarle su lugar, como la vez en que quiso tomar un curso en línea para aprender sobre administración. Ricardo había hecho un comentario sarcástico sobre cómo sería una pérdida de dinero, sobre cómo ella no tenía cabeza para esas cosas, y ella se lo creyó, o al menos fingió creerlo para evitar otra discusión. Así era siempre. Él decía, ella aceptaba, él decidía, ella obedecía. Pero todo cambió el día en que vio su reflejo en el espejo y no se reconoció. Su mirada estaba vacía, su postura encorvada. Se dio cuenta de que no era la misma mujer que alguna vez soñó con tener una vida propia. Ese fue el primer golpe de realidad. Fue el momento en que supo que algo dentro de ella debía cambiar. Y ahora estaba allí, de pie frente al banco, respirando profundamente, con el peso de años de sometimiento desvaneciéndose poco a poco. No era una liberación instantánea, no era un corte limpio. Las heridas aún estaban ahí, las cicatrices aún dolían, pero por primera vez en mucho tiempo, el futuro no se sentía como una celda. Un ruido detrás de ella la sacó de sus pensamientos. Pasos apresurados, voces alteradas, y entonces lo vio. Ricardo salía del banco, su rostro descompuesto, la desesperación en su mirada. Su chaqueta estaba mal colocada, como si la hubiera puesto con prisa, y en su expresión se mezclaban la ira y la incredulidad. ¡Julia!, gritó, cruzando la calle con pasos furiosos. Las pocas personas que caminaban por la acera se detuvieron por un momento, observando la escena con curiosidad. Julia no se movió, no tenía miedo, no más. Ricardo se detuvo frente a ella, su respiración agitada, su mandíbula tensa. «No puedes hacer esto», espetó, su voz contenida pero temblorosa. No era la voz del hombre seguro y dominante que había sido siempre. Era la voz de alguien que acaba de perderlo todo. Julia lo miró con calma, sintiendo una extraña paz dentro de ella. No era rencor lo que sentía al verlo así. No era satisfacción por su sufrimiento, era simplemente indiferencia. «Ya lo hice», respondió, con la misma serenidad con la que había firmado la orden en el banco. Ricardo apretó los puños, su rabia evidente. «Escúchame bien», gruñó, inclinándose levemente hacia ella, como si aún creyera que podía intimidarla. «No voy a permitir que me dejes en la ruina. No después de todo lo que hice por ti». Julia lo miró sin parpadear. «¿Lo que hiciste por mí?», preguntó casi en un susurro. «Ricardo, nunca hiciste nada por mí. Todo lo que hiciste fue para ti, para que yo dependiera de ti, para que nunca tuviera el valor de dejarte. Pero fallaste». La mandíbula de Ricardo se tensó, pero no dijo nada. Por primera vez parecía no tener respuesta. «¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?», continuó Julia con una calma imperturbable. «Siempre te preocupaste por mantenerme bajo control, asegurándote de que nunca pudiera ser independiente. Pero al final, tú eras el que dependía de mí, y ni siquiera lo sabías». Ricardo tragó saliva. Sus ojos oscuros, que siempre habían estado llenos de arrogancia, ahora reflejaban miedo. Julia lo miró una última vez, y en ese momento supo que no había nada más que decir. No le debía explicaciones, no le debía compasión, solo se debía a sí misma. Se giró sobre sus talones y comenzó a caminar, dejando atrás el banco, dejando atrás a Ricardo, dejando atrás todo lo que alguna vez la había retenido. Él no la siguió, no tenía a dónde ir. A medida que Julia avanzaba por la calle, sintió que algo dentro de ella se quebraba. No era tristeza, no era dolor, era el último lazo que la ataba al pasado, deshaciéndose en el viento. Respiró hondo y siguió caminando. Era libre, y por primera vez la libertad no le daba miedo.
Julia despertó con el sonido suave de los pájaros en la ventana. El sol entraba tímidamente a través de las cortinas de su nuevo apartamento, un espacio pequeño, pero lleno de una calidez que nunca había sentido en la casa donde vivió con Ricardo. Se estiró en la cama, disfrutando de la sensación de tranquilidad que le envolvía. Ya no tenía que despertarse con el miedo de una nueva discusión, ni con la ansiedad de tratar de anticipar el estado de ánimo de su esposo. Por primera vez en muchos años, el día le pertenecía completamente. Habían pasado semanas desde aquel día en el banco, desde el momento en que decidió poner fin al dominio de Ricardo sobre su vida. A veces, aún se sorprendía a sí misma cuando tomaba decisiones sin consultar a nadie, cuando elegía qué hacer con su tiempo y su dinero sin pedir permiso. Era un proceso lento, pero cada pequeño paso la acercaba más a la versión de sí misma que había olvidado. Una de las primeras cosas que hizo fue retomar su educación. Había comenzado un curso de administración financiera, algo que siempre le había interesado pero que Ricardo consideraba una pérdida de tiempo. Ahora, con cada nueva lección, se daba cuenta de cuánto había subestimado su propia capacidad. No solo era perfectamente capaz de manejar sus finanzas, sino que también tenía un instinto para los negocios que nunca había podido explorar. Era como descubrir partes de sí misma que habían estado dormidas por años. También empezó a salir más. Recuperó el contacto con viejas amigas, aquellas a quienes Ricardo la había alejado con excusas sutiles. Al principio, se sintió insegura. Había pasado tanto tiempo aislada que le costaba creer que aún había un lugar para ella en el mundo exterior. Pero sus amigas la recibieron con los brazos abiertos, como si el tiempo no hubiera pasado. Poco a poco, comenzó a disfrutar de las salidas, de las conversaciones sin miedo, de las risas genuinas que ya no tenía que reprimir. El cambio más grande, sin embargo, fue interno. Cada vez que se miraba al espejo, veía a una mujer que estaba renaciendo. Se permitió comprar ropa que le gustaba, no la que Ricardo aprobaba. Se permitió comer lo que quería, salir cuando le apetecía, incluso decorar su hogar con los colores y muebles que siempre había soñado. No necesitaba la validación de nadie, y esa, entendió, era la mayor libertad de todas. Mientras Julia florecía en su nueva vida, Ricardo descendía al abismo de su propia ruina. Al principio, creyó que todo se resolvería con una disculpa bien ensayada. Intentó llamarla varias veces, enviándole mensajes que fluctuaban entre súplicas y reproches. «Hablemos», decía uno. «¿Cómo pudiste hacerme esto?», decía otro. Pero Julia no contestó. No porque sintiera rencor, sino porque entendió que no debía nada. Ricardo había perdido su lugar en su vida el día en que la hizo sentir menos. Cuando se dio cuenta de que Julia no cedería, la desesperación comenzó a instalarse en su vida. Por primera vez, enfrentó lo que significaba no tener dinero. Antes, todo estaba al alcance de su mano. No pensaba en los precios, no se preocupaba por los pagos, no tenía que planificar sus gastos. Todo fluía con naturalidad porque siempre creyó que era suyo. Ahora, sin acceso a las cuentas, con sus tarjetas bloqueadas y sin el respaldo de su esposa, descubrió lo que era vivir sin un colchón financiero. Intentó pedir ayuda a sus conocidos. Llamó a algunos amigos, buscando préstamos con la promesa de devolverlo pronto. Pero para su sorpresa, las respuestas fueron frías, evasivas. Muchos de los que antes se mostraban cercanos comenzaron a distanciarse. Algunos, al enterarse de lo que había pasado, simplemente lo evitaron. Otros, que siempre sospecharon de su arrogancia, aprovecharon la oportunidad para apartarse sin remordimientos. Incluso en el trabajo, la situación se volvió incómoda. Ricardo siempre había presumido de su estabilidad económica, de su capacidad para manejar el dinero y de la vida privilegiada que llevaba.
Ahora, con rumores sobre su caída circulando entre colegas y clientes, comenzó a perder influencia. Su reputación se derrumbó lentamente, y con ella, las oportunidades que antes llegaban sin esfuerzo. Una noche, sentado solo en un pequeño departamento que había conseguido alquilar con dificultad, Ricardo se enfrentó a algo que nunca antes había considerado: la posibilidad de que todo esto fuera su culpa. Miró su reflejo en el espejo y, por primera vez, no vio al hombre exitoso y poderoso que siempre había creído ser. Vio a alguien vacío, alguien que se había construido sobre la falsa idea de que podía controlar a los demás para sentirse fuerte. Recordó todas las veces que menospreció a Julia, todas las veces que la hizo sentir incapaz. Y se dio cuenta de que, en realidad, siempre había sido ella quien tenía la fortaleza. Ella había soportado años de humillaciones, de manipulación, de aislamiento, y aún así, cuando tuvo la oportunidad, se levantó y recuperó su vida. Él, en cambio, sin su poder sobre ella, sin su dinero, sin su estatus, no era nada. Pensó en llamarla una última vez. Tal vez si le pedía perdón de verdad, tal vez si le decía que había cambiado, ella reconsideraría. Pero al tomar el teléfono, comprendió que ya no tenía sentido. No era el arrepentimiento lo que lo movía, sino el miedo a estar solo. Y eso no era suficiente. Julia ya había aprendido su lección. Y él también. Solo que, para Ricardo, la lección había llegado demasiado tarde. El sol filtraba su luz dorada por las ventanas del nuevo apartamento de Julia, iluminando las paredes con un brillo cálido y acogedor. Afuera, la vida seguía su curso, el sonido de los autos en la calle, las voces de los niños jugando en el parque cercano, el murmullo de la ciudad despertando a un nuevo día. Julia se encontraba sentada en la pequeña mesa de la cocina con una taza de café entre las manos. No había prisa, no había ansiedad. Respiró hondo, dejando que la tranquilidad llenara cada rincón de su ser. Era libre. Había pasado mucho tiempo desde que sentía esa ligereza en su pecho, como si por fin hubiera dejado atrás un peso que llevaba arrastrando durante años. Sin embargo, la libertad, aunque dulce, traía consigo un sabor agridulce. Había vencido, sí, había recuperado su autonomía, su dignidad, su voz, pero al mismo tiempo sabía que nunca podría recuperar los años perdidos, los momentos en los que pudo haber sido feliz, en los que pudo haber crecido, en los que pudo haberse sentido amada de verdad. Todo eso quedó atrapado en el pasado, en un tiempo que ya no existía más que en sus recuerdos. Pensó en la mujer que solía ser, la que temía hablar, la que se encogía en su propio hogar, la que dudaba de sí misma con cada palabra de su esposo. ¿Dónde había quedado esa versión de ella? ¿Seguía viva en algún rincón de su memoria o se había desvanecido con el tiempo? No lo sabía con certeza, pero lo que sí sabía era que nunca volvería a ser aquella mujer. Nunca más permitiría que alguien la hiciera sentir menos, que alguien decidiera por ella, que alguien le robara la confianza en sí misma. Tomó un sorbo de su café y miró por la ventana, observando el movimiento de la ciudad con una paz que no recordaba haber sentido en años. No tenía todas las respuestas, pero tenía algo mucho más valioso: la certeza de que, a partir de 1900, ahora su vida le pertenecía solo a ella. Del otro lado de la ciudad, Ricardo despertó en un apartamento frío y sin alma. Ya no era el hombre que solía ser. Las circunstancias lo habían despojado de todo lo que creía tener: su dinero, su estatus, su influencia. Pero lo que más le pesaba no era la falta de lujos o comodidades. Lo que más le pesaba era el vacío. La soledad era un eco constante en su vida ahora.
Las llamadas que antes recibía a diario se habían reducido a casi nada. Los amigos, que siempre lo rodeaban, aquellos que lo adulaban y lo buscaban cuando estaba en la cima, ahora lo evitaban. Su reputación estaba destruida, y con ella su círculo social. Nadie quería estar cerca de un hombre que había caído en desgracia. Al principio intentó aferrarse a la idea de que todo esto era temporal, que de alguna manera encontraría la forma de volver a levantarse. Pero con cada puerta que se cerraba, con cada contacto que lo ignoraba, con cada cuenta vencida que no podía pagar, la realidad se volvió innegable. No tenía nada, y lo peor de todo era que ni siquiera entendía cómo había llegado hasta ahí. Siempre había creído que tenía el control absoluto sobre su vida, sobre su esposa, sobre cada aspecto de su existencia. Pero ahora se daba cuenta de la verdad más amarga. Nunca había tenido poder real. Su autoridad era una ilusión sostenida solo por el miedo de Julia. Y una vez que ella dejó de temerle, todo se derrumbó como un castillo de arena arrastrado por la marea. Se levantó lentamente de la cama, mirando el pequeño y desordenado espacio que ahora llamaba hogar. Nada de esto estaba en sus planes. Nunca imaginó que acabaría así. Y lo que más le dolía era la certeza de que todo lo que había perdido no era culpa de nadie más que de él mismo. Recordó el día en que conoció a Julia. Recordó cómo la había conquistado con promesas de protección, con palabras dulces que enmascaraban su necesidad de control. Pensó en los momentos en los que pudo haber sido diferente, en los instantes en los que tuvo la oportunidad de tratarla con amor en lugar de superioridad. Pensó en todas las veces que la vio dudar de sí misma, todas las veces que la hizo sentirse pequeña, todas las veces que la silenció. Y entonces, la verdad se hizo insoportable. Julia no solo lo había dejado sin dinero, lo había dejado sin nada que realmente importara. Porque al final, todo lo que él creía valioso, el dinero, el poder, la apariencia, no era más que una máscara. Y ahora que esa máscara se había caído, se dio cuenta de que debajo de ella no había nada. Se miró en el espejo del baño, observando las sombras bajo sus ojos, la expresión cansada, el reflejo de un hombre que ya no reconocía. Por primera vez en su vida, sintió verdadero arrepentimiento, pero también supo que era demasiado tarde. Julia había ganado, pero al final ambos habían perdido algo. Él había perdido su vida de privilegios y el control que tanto valoraba. Y ella, aunque ahora era libre, había perdido años que nunca podría recuperar. El destino había hecho justicia, pero el tiempo no se podía devolver. Julia cerró su cuaderno de notas y se preparó para salir. A pesar de todo, el futuro estaba delante de ella, esperando ser construido con cada nuevo paso. No cambiaría el pasado, pero sí podía decidir qué hacer con el presente. Y con esa certeza en el corazón, salió a la calle, lista para vivir. ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de Julia? ¿Crees que tomó la decisión correcta al dejar atrás a Ricardo y recuperar su independencia? ¿O quizás habrías actuado de otra manera? Después de años de manipulación y control, Julia finalmente comprendió que el verdadero poder siempre estuvo en sus manos, pero el tiempo perdido nunca regresa. ¿Crees que la justicia del destino fue suficiente para Ricardo o que merecía algo más? Cuéntanos en los comentarios qué opinas sobre esta historia y si alguna vez has conocido a alguien en una situación similar. Tu opinión es muy importante, así que no dudes en compartirla. Y si te gustan historias como esta, quédate en el canal porque en pantalla tienes otra historia que te atrapará de principio a fin. Haz clic ahora y no te lo pierdas. No olvides suscribirte para más relatos llenos de giros inesperados y lecciones de vida. Nos vemos en el próximo video.